hubo una historia que no se contó entera. No porque no existiera, sino porque existió demasiado. Porque tocó algo que el poder no estaba dispuesto a sostener. Porque hubo una mujer que fue testigo de demasiado, que entendió demasiado, que fue demasiado cercana a lo que no podía controlarse. Su nombre era María, no la madre, la otra. Durante siglos, su historia fue doblada, cortada, reducida a lo que resultaba conveniente. Primero la convirtieron en pecadora, luego la borraron, luego la dejaron como decorado, como figura de fondo, como mujer que llora en el borde de la escena, pero no ocupa el centro. Y sin embargo, si lees despacio, si te quedas en los bordes de los textos que sobrevivieron, si prestas atención a lo que se dice cuando parece que no se dice nada, encuentras algo que no cabe en el relato oficial. Encuentras a una mujer que no estaba de paso, que no era un episodio, que era parte de la raíz. Esto no es una especulación, es una lectura honesta de lo que quedó y de lo que desapareció. Galilea no era el centro del mundo, era la periferia de la periferia. Una región marcada por el comercio, por la mezcla, por la pobreza estructural y por una identidad religiosa que tenía que esforzarse para ser tomada en serio. Magdala era una ciudad del lago, bulliciosa y olvidable para quien viviera en Jerusalén. Pescado salado, barcas, redes, olor constante a agua antigua. Una ciudad que no esperaba nada grande. María vivía en ese mundo con una particularidad que el tiempo ha preferido no examinar. No era analfabeta, no era invisible. Era una mujer que había conocido el colapso, que había atravesado algo que los textos llaman posesión y que probablemente era el nombre que aquella cultura ponía sobre el sufrimiento que no sabían nombrar de otra manera. 7 veces cayó, dicen, 7 veces fue reconstruida. Y cuando llegó a Jesús, no llegó rota del todo, llegó transformada. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Jesús la encontró, o ella lo encontró a él, o ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo, que es como suelen ocurrir los encuentros que importan. Y lo que comenzó ahí no fue una corrección, no fue una rehabilitación de una mujer caída, fue un reconocimiento. Él vio algo en ella que ella ya sabía que estaba, pero que nadie había nombrado antes. Y nombrar algo, en aquella tradición, era darle existencia real. Los discípulos no lo entendieron desde el principio. Eso también quedó escrito, aunque de forma oblicua. Hay una incomodidad que se percibe en los textos canónicos cada vez que María de Magdala aparece junto a Jesús. No es la incomodidad de la sospecha moral, aunque siglos más tarde ese fue el relato que se impuso. Es la incomodidad de quien ve que alguien recibe una atención que no comprende, una cercanía que no sabe leer, una forma de diálogo que ocurre en un nivel que él no alcanza. Pedro era impulsivo, ardiente, genuino, pero entendía el mundo de una manera. Jesús, con María, hablaba de otra manera, más lenta, más profunda, más dispuesta a sostener la pregunta sin apresurarse hacia la respuesta. Los textos que fueron excluidos del canon, los que circularon durante los primeros siglos y luego fueron declarados peligrosos, contienen fragmentos de esas conversaciones, no completos, fragmentados, traducidos, copiados con errores y con intenciones. Pero ahí están. En el Evangelio de María, que es uno de esos textos, ella cuenta visiones que Jesús le transmitió directamente. No porque los demás no estuvieran, sino porque ella preguntaba de forma diferente. Porque su pregunta no buscaba confirmar lo que ya creía. Buscaba entender lo que todavía le resultaba oscuro. Y Jesús respondía a ese tipo de pregunta con una generosidad que no siempre ofrecía, cuando la pregunta era un disfraz de certeza. ¿Por qué a ella? Eso es lo que más incomoda a quienes quieren reducir esta historia. ¿Por qué esta mujer, de esta ciudad menor, con este pasado complejo, se convierte en la depositaria de algo que los 12 hombres elegidos no reciben de la misma forma? La respuesta más honesta es también la más sencilla, porque estaba preparada para recibirlo. No por mérito, no por origen, no por posición, por disposición. Hay personas que han sufrido tanto que ya no tienen capas que proteger. Ya no hay orgullo que defender, ni imagen que sostener.
Ya no hay nada entre ellas, y la verdad que llame la atención sobre sí mismo. María llegó a ese lugar después de años de algo que nadie quiso ver de frente. Y ese lugar, ese vaciamiento, era exactamente el tipo de terreno en el que lo que Jesús enseñaba podía arraigar sin obstáculo. Jesús lo sabía, o lo intuía, o lo veía con esa forma de mirar que el roteiro anterior intentaba rastrear desde la infancia. La misma mirada que en Nazaret se detenía ante el mendigo, ante la mujer con hambre, ante el hombre humillado en la plaza. Esa mirada que no buscaba confirmar lo que esperaba ver, sino registrar lo que realmente estaba allí. Lo que estaba en María era algo que el mundo antiguo no tenía categorías para contener en una mujer. No era solo devoción, era comprensión. Una comprensión que nacía no del estudio, sino de la experiencia del límite. Quien ha estado en el fondo conoce la estructura del abismo mejor que quien lo ha observado desde arriba. Y el mensaje que Jesús traía hablaba precisamente de eso, de que la transformación no viene de la cima, sino de lo que se sostiene en el fondo. Hubo un momento que los textos canónicos mencionan de soslayo, y que merece ser leído con mucha más atención. Jesús estaba en casa de Simón. María entró, tomó un frasco de perfume de nardo y lo derramó sobre sus pies. No hizo un discurso, no pidió permiso, no explicó su gesto. Solo actuó desde un lugar interior que no requería justificación externa. Y los presentes se escandalizaron, no por el gesto en sí, sino por lo que implicaba. Que ella entendía algo que ellos no. Que su acción tenía un significado que ella ya había comprendido y ellos todavía no podían ver. Jesús no la corrigió, la defendió. Y eso, en el contexto de aquella cultura, era un acto político además de espiritual. Era decir en público que esta mujer tiene autoridad para actuar desde su comprensión. Que lo que ella hace viene de un lugar real. Que no necesita ser mediada por ningún hombre para acceder a lo que entiende. Eso fue lo que se borró. No el nombre. El nombre se quedó. Lo que se borró fue la función. María de Magdala aparece en los evangelios como testigo, como discípula, como la primera que ve el sepulcro vacío. Pero la iglesia que se construyó después necesitaba una estructura diferente, necesitaba una jerarquía, necesitaba que el conocimiento espiritual fluyera por canales que pudieran ser controlados, ordenados, transmitidos con autoridad institucional. Y una mujer que comprendía de forma directa, que recibía sin intermediarios, que actuaba desde un lugar interior que no requería validación externa, era incompatible con esa estructura. Entonces ocurrió algo que la historia religiosa ha hecho muchas veces. No se inventó una mentira, se seleccionó una versión, se eligieron unos textos y se descartaron otros. Se interpretó el perfume en una dirección y no en la otra. Y en el año 591, el Papa Gregorio I la fusionó públicamente con otra mujer, la pecadora anónima del Evangelio de Lucas, creando una figura nueva que no era ninguna de las dos, pero que resultaba útil para el mensaje que se quería transmitir. María de Magdala, la discípula cercana, la depositaria de visiones, la primera testigo de la resurrección, se convirtió en la pecadora redimida. El énfasis cambiaba. Ya no importaba lo que sabía, importaba de dónde venía. No fue crueldad deliberada, fue algo más difícil de enfrentar. Fue la lógica del poder que reorganiza el pasado para que el presente tenga sentido. Y ese tipo de reescritura no necesita conspiradores conscientes. Solo necesita suficiente gente que prefiera la versión cómoda. ¿Qué era entonces lo que Jesús veía en ella que el relato oficial prefirió no transmitir? Los textos fragmentarios que sobrevivieron, los que se encontraron en Nag Hammadi, los que circularon entre comunidades gnósticas antes de ser destruidos o prohibidos, apuntan hacia algo que tiene coherencia interna. María no era solo seguidora, era interlocutora. Había en su forma de recibir las enseñanzas una capacidad de síntesis que no se encontraba igual en los demás. Cuando Jesús hablaba, los discípulos muchas veces se quedaban en la superficie del lenguaje. María llegaba al interior de la imagen, preguntaba dónde los otros afirmaban, sostenía la incomodidad donde los otros buscaban resolución rápida. En el Evangelio de Felipe, otro texto excluido del canon,
Hay una afirmación que ha generado siglos de debate, que Jesús la amaba más que a los otros discípulos y la besaba frecuentemente. El debate se ha centrado casi siempre en la dimensión física de esa afirmación, lo cual dice más sobre quienes debaten que sobre el texto en sí. En aquel lenguaje, el beso era símbolo de transmisión de conocimiento, de intercambio espiritual. Los maestros y discípulos cercanos se saludaban así. Lo que el texto estaba diciendo, en el código de su tiempo, es que entre ellos había una transmisión de comprensión que excedía lo que ocurría con los demás. Eso es lo que molestaba a Pedro. No los celos de una dinámica romántica, los celos de un discípulo que siente que otro recibe en un nivel que él no alcanza. Y eso, cuando el otro es una mujer, en esa cultura, resultaba directamente inaceptable. El Evangelio de María contiene una escena donde Pedro desafía abiertamente a María después de que ella comparte lo que Jesús le transmitió. ¿De verdad el Maestro habló con una mujer ocultándonos a nosotros? ¿Acaso debemos voltearnos ahora y escucharla? La pregunta de Pedro no es sobre la veracidad del mensaje, es sobre la legitimidad de la transmisora. Y ahí está el nudo de todo. El problema no era lo que María sabía, era que ella lo supiera. Otro discípulo, Leví, la defiende en ese texto con una firmeza notable. Si el Maestro la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Pero la pregunta de Pedro se impuso históricamente, no porque fuera más verdadera, sino porque fue más útil para lo que vino después. Y sin embargo, hay algo que no se pudo borrar del todo, porque los textos que sí entraron en el canon, los 4 evangelios aceptados, contienen una anomalía que nadie ha podido explicar de manera satisfactoria, si se asume que María era solo una figura periférica. María de Magdala es la primera en llegar al sepulcro, es la primera en ver que está vacío, es la primera en quien se aparece Jesús resucitado, según el Evangelio de Juan. Y Jesús le da una instrucción directa: ve y dile a mis hermanos, ve y diles. Ella es enviada a los apóstoles para contarles lo que ha visto, lo que los padres de la Iglesia llamaron, en latín, Apostola Apostolorum, apóstol de los apóstoles. Eso sobrevivió. Ese título sobrevivió aunque todo lo demás se borrara, porque era demasiado evidente en el texto para eliminarlo. Lo que Jesús hizo en ese momento, si se lee con atención y sin el filtro de siglos de interpretación institucional, fue confiarle a ella el mensaje más importante de toda la historia que estaban viviendo, no a Pedro, que afirmó 3 veces que no lo conocía, no a Juan, aunque era el más joven y estaba presente, a María, que había estado al pie de la cruz cuando los demás habían huido, a María, que llegó al sepulcro antes que nadie, a María, que cuando vio al hombre en el jardín y creyó que era el jardinero, no huyó, no gritó, solo preguntó, ¿dónde lo han puesto? Porque incluso en el momento de mayor confusión, su primera reacción era seguir buscando. Eso dice algo sobre quién era, no una pecadora redimida, no una figura decorativa de devoción emocional, una mujer que permaneció cuando otros se fueron, que preguntó cuando otros callaron, que escuchó diferente, no porque tuviera acceso especial a algo mágico, sino porque había aprendido a escuchar desde el dolor real, desde el vaciamiento real, desde la experiencia de haberse perdido y haber tenido que encontrarse sin que nadie le mostrara el camino. La identidad que le fue borrada no era una identidad sagrada en el sentido institucional, era una identidad de comprensión. La comprensión de que el camino espiritual no pasa por la perfección, sino por la honestidad radical. Que la transformación no viene de tener todo claro, sino de ser capaz de sostener lo que no se entiende. Que la cercanía a lo sagrado no se hereda ni se otorga por posición, sino que se construye en el interior de cada persona que está dispuesta a mirarse sin escapar de lo que ve. Jesús se lo dijo. No con esas palabras, no de esa manera. Pero el sentido de lo que ocurrió entre ellos, durante los años que compartieron, antes de la cruz y después, apunta exactamente hacia ahí.
Él veía en ella lo que ella había llegado a ser después de todo lo que la había roto. Y lo que había llegado a ser no era una sobreviviente reconstruida desde afuera. Era alguien que había encontrado algo real en el interior de la destrucción. Y ese algo era exactamente lo que él enseñaba. En la tradición cristiana hay un concepto que aparece con distintos nombres en distintas épocas. La idea de que hay personas que no solo reciben el mensaje, sino que en algún sentido lo encarnan, que no son solo transmisoras de una verdad externa, sino que la verdad opera en ellas de una manera diferente, más integrada, más completa. María de Magdala, en los textos que sobrevivieron y en los que no, aparece siempre cerca de ese tipo de descripción. Y eso es lo que el poder no pudo sostener. Porque si ella encarnaba algo así, si su comprensión era genuina y directa, si su relación con lo que Jesús enseñaba era de interlocución real y no de recepción pasiva, entonces la estructura que se construyó después, la que necesitaba mediadores institucionales entre la verdad y las personas comunes, esa estructura quedaba cuestionada desde su raíz. No hace falta una conspiración para entender lo que ocurrió. Basta con entender cómo funciona el poder cuando se encuentra con algo que no puede contener. Lo reduce, lo reencuadra, lo vuelve inofensivo, y si no puede volverlo inofensivo, lo hace desaparecer lentamente, sin ruido, con la paciencia de los siglos. María de Magdala no desapareció. Su nombre está ahí. Su presencia en los momentos más cruciales de la historia está registrada. Lo que desapareció fue la lectura que le daba sentido completo. La lectura que decía que ella no estaba ahí de casualidad, que no era testigo accidental, que era parte de lo que se estaba construyendo, que su comprensión formaba parte del mensaje, que lo que Jesús veía en ella era real, y era importante y merecía ser transmitido. La Iglesia Católica en el año 2016 elevó su fiesta litúrgica al mismo rango que la de los apóstoles. Lo hizo en silencio, sin demasiado anuncio. Como quien reconoce algo que siempre estuvo ahí, pero que no resultaba conveniente nombrar abiertamente. Ese gesto pequeño, tardío, insuficiente, dice precisamente lo que este relato intenta decir: que hubo algo que fue borrado, y que borrarlo no lo hizo desaparecer del todo. Porque la verdad que una persona encarna no depende de que los libros la registren, depende de que haya ocurrido. Y esto ocurrió. María de Magdala estuvo, comprendió, permaneció, fue enviada. Y lo que sabía, aunque nadie lo transmitiera de forma completa, quedó sembrado en los márgenes de los textos que sobrevivieron, en las comunidades que preservaron los evangelios excluidos, en las personas que a lo largo de los siglos sintieron que algo no cerraba en el relato oficial y siguieron buscando qué era. Esto no es el final de su historia. Es el principio de una lectura que todavía no hemos terminado de hacer.